¿Qué dice la escritura?, preguntó Frodo mientras trataba de descifrar la inscripción en el arco. Pensé que conocía las letras élficas, pero estas no las puedo leer. Está escrito en una lengua élfica del oeste de la Tierra Media en los días antiguos, respondió Gandalf. Pero no dicen nada de importancia para nosotros. Dicen solo: las puertas de Durin, señor de Moria. Habla, amigo, y entra. Y más abajo, en caracteres pequeños y débiles, está escrito: yo, Narvi, construí estas puertas. Celebrimbor de Aceveda grabó estos signos. Bienvenidos, jugadores. Me hacía muchísima ilusión empezar leyendo este pequeñísimo pasaje de la Comunidad del Anillo, del primer libro de la trilogía del Señor de los Anillos, de este momento tan especial que nos evoca pues, esta portada, este momento en el que llegan a Moria y deben resolver este pequeño acertijo, Melon, amigo en lengua élfica. El tutorial de hoy va de Guerra del Anillo, el juego de cartas, el hermano pequeño del legendario juego Guerra del Anillo, el juego de miniaturas. Esta versión, digo que es el hermano pequeño, pero mucho cuidado porque es un reto de mucha enjundia. Guerra del Anillo, el juego de cartas, lo firma Ian Brody, que permite partidas de 2, 3 y 4 jugadores a partir de 13 años de unos 90 minutos de duración. Guerra del Anillo, el juego de cartas, nos propone distintos escenarios en función del número de jugadores que seamos, y a lo largo de este tutorial pues vamos a poner de ejemplo una partida de lo que se denomina trilogía para 4 jugadores, y en la que iremos recorriendo los escenarios y los hechos de los 3 libros del Señor de los Anillos. Vamos a ver qué hay dentro de la caja. Bien, pues aquí tengo desplegado todo lo que había dentro de la caja. Lo primero que deberemos hacer en la preparación es preparar los 4 mazos para los jugadores. Yo tengo en mi poder el mazo de Frodo, donde hay las facciones de los hobbits, los enanos, los magos y los caballeros de Rohan. Aquí tenemos al rey brujo con las cartas de Mordor. Enfrente mío tengo a Aragorn con los elfos y los Dúnedain, y en la mano blanca de Saruman hay Isengard, los monstruos y los hombres del sur. También he preparado los 3 mazos con las cartas de localización. Por un lado hay los campos de batalla, que he separado según su color, ¿vale? El rojo para la sombra y los azules para los pueblos libres, y por otro lado tenemos las cartas de senda, que para la preparación sí que tienen un poco de miga porque hay que ordenarlos del 1 al 9, ¿vale? De cada uno de estos números hay 3 cartas, estas cartas hay que mezclarlas entre ellas y luego apilarlas. Primero tendremos las sendas número 1, la número 2 y así hasta llegar a la número 9. He dispuesto un anillo para cada jugador, una hoja de ayuda, los tokens, el token de jugador inicial y un pequeño tablero que nos ayudará a llevar el orden de turno, porque en caso de que no os podáis sentar usando esta configuración, esto será necesario. Una partida a Guerra del Anillo, el juego de cartas, se juega a lo largo de rondas, de una serie de rondas, como mucho 9, ¿vale? Coincidiendo con el número de sendas. Vamos a ver en detalle cómo se juegan las rondas. Cada una de las rondas a Guerra del Anillo, el juego de cartas, consta de 5 pasos que seguiremos en orden. El primero de ellos es el paso de localización. El jugador que tenga la iniciativa, el jugador inicial, tomará una carta de su color, es decir, en este caso yo soy un jugador de los pueblos libres, tomaré una carta azul de campo de batalla y la jugaré al centro de la mesa. A continuación tomaré una de las cartas de senda, si es la primera ronda tomaré una de las 3 cartas con el número 1 y también la jugaré en el centro de la mesa. ¿Vale? Este es básicamente el paso de localización. Todos los jugadores ven en qué 2 escenarios nos moveremos. Es posible que entren en juego más campos de batalla a lo largo de la ronda y es posible que también entre alguna senda más en juego. Hay diferencias entre ello, ¿vale? Del mismo modo que puede haber un montón de campos de batalla activos, las sendas se irán resolviendo a medida que salgan, ¿vale? El segundo paso que llevaremos a cabo en nuestra ronda de acción es el paso de acción, ¿vale? Este es el paso principal de juego en el que los jugadores iremos jugando por turnos pues una de las 6 posibles acciones que tenemos a nuestra disposición.
En nuestro turno, en este paso de acción, tanto podremos usar nuestro turno como pasar. Sin embargo, hay dos restricciones a la hora de pasar. Nunca podremos pasar si en nuestra mano hay más cartas que nuestro límite de mano, ¿vale? Para todos los jugadores el límite de mano en este escenario, en el escenario de trilogía, es de 2 cartas. Puede que tengáis cartas que os amplíen este límite de mano, ¿vale? Pero por norma general no podéis pasar si tenéis más cartas en la mano que vuestro límite de mano, o bien no podéis pasar si hay algún jugador con menos cartas en la mano. Es decir, podréis pasar aunque superéis vuestro límite de mano si el resto de jugadores tienen más cartas que vosotros. A diferencia de muchos otros juegos, este juego lo que permite es pasar y tener la opción de jugar el turno si te vuelve a llegar. En el caso de que los 4 jugadores pasen de manera consecutiva, pues lógicamente ya pues, se habrá acabado este paso de acciones y aunque quieras no podrás jugar el turno cuando te toque, porque todos habrán pasado. Vamos a ver en detalle todas las acciones que se pueden hacer en el paso de acción. Dejadme contaros algo que me he olvidado antes durante la preparación, y es que cada jugador roba de su mazo de robo 7 cartas, ¿de acuerdo? Me he dado cuenta ahora porque me tocaba jugarlas, ¿vale? 4, 5, 6, 7. Y de estas 7 cartas se descarta de 2, ¿vale? Estas 2 cartas pues irían al descarte. Ya veréis en este juego, ¿vale? Que es muy importante tener muy claro dónde van las cosas, ¿vale? Tener claro el mazo de robo dónde está el descarte, dónde irá pues el cementerio, ¿vale? Las cartas abandonadas, y donde tendremos pues, nuestra zona de juego. Yo, como estoy haciendo este tutorial, tengo todas estas cartas muy cerca de mí, ¿vale? Pero cuando juguéis ya veréis en el manual un ejemplo de disposición de las cartas, ¿vale? Pues vamos a ver en detalle todas las acciones que podemos llevar a cabo en nuestro turno, en este paso de acción. La primera acción es jugar una carta, ¿vale? Siempre que juegue una carta significa tomar una carta de mi mano y ponerla en juego, ¿vale? Se puede poner en juego de distintas formas. Siempre que hagamos esto, tendremos que descartar otra carta, ¿vale? Es una norma pues, algo frustrante a veces, ¿de acuerdo? Entonces, pues yo jugaría una carta y pues, me descartaría de otra. Vamos a ver qué tipos de cartas podemos jugar. Básicamente hay 4 tipos de cartas distintos en el juego. Personajes, ¿vale? Como en este caso pues tengo a Gimli aquí. Tengo ejércitos, como en este caso bueno, pues tengo los jinetes de Rohan, objetos, tengo el hacha, y eventos. Los personajes y los ejércitos se pueden jugar en la reserva, es decir, en nuestra zona de juego, o se pueden jugar en las localizaciones que tenemos en el centro de la mesa. Los ejércitos solo se pueden jugar en campos de batalla, ¿vale? Los ejércitos se pueden jugar en la reserva o se pueden jugar en un campo de batalla. Los personajes en la reserva, en el campo de batalla o en la senda. Por otro lado, los objetos siempre deben jugarse encima de un personaje, ¿vale? Los objetos deben jugarse sobre un personaje y compartirán su destino. Es decir, cada vez que este personaje pues, sea descartado, el objeto también lo será. Si ese personaje es eliminado, también lo será el objeto, etc. A la práctica, el objeto lo que da es una serie de atributos que pasan a ser uno con los del personaje en cuestión. Y luego los eventos, tal como se juegan, pues se ejecutan, ¿vale? En este caso se lee el texto de la carta, puede que haya algunas palabras clave, en este caso yo sí que os recomiendo que vayáis al manual, donde hay un glosario fantástico con todos los términos, ¿vale? Que hará falta familiarizarse igual con algunos de estos términos. Sabed también que algo muy importante, y es que las cartas tienen facción. Eso es importante a la hora de jugarlas en un escenario u otro. Por ejemplo, habrá algunos escenarios que nos pedirán que solo pueden defenderlos pues ciertas facciones. Y también a la hora de jugar sobre sendas, algunos personajes tendrán algún tipo de restricción. Por ejemplo, Gimli solo se puede jugar en sendas que tengan del número 3 al número 9. En este caso de ejemplo, donde tenemos una senda de nivel 1, Gimli no podría entrar a jugar aquí. ¿De acuerdo? Hemos visto la primera acción que podemos llevar a cabo en nuestro turno, jugar una carta. La segunda acción que podemos llevar a cabo es mover alguno de nuestros ejércitos o personajes que tuviéramos en la reserva a uno de los campos de batalla.
Importante, no podemos mover un personaje o un ejército a un campo de batalla o senda si lo hemos jugado en esa misma ronda en nuestra zona de juego. ¿De acuerdo? Jugar una carta, mover. También podemos hacer una acción de descartar una carta. Puede que os convenga en algún momento, bueno, pues si os conviene pasar o por lo que sea, puede conveniros en algún momento descartaros de una carta de vuestra mano. También podemos renovar nuestra mano de cartas pagando 2 cartas. Podemos robar una carta del mazo. También podemos ejecutar el evento o la característica de una carta que nos pida gastar una acción para llevarla a cabo. Y finalmente también podemos usar nuestro anillo. Esto pasará una sola vez durante la partida. Usaremos nuestro anillo para robar 2 cartas. Si al final de la partida no hemos usado este anillo, pues será un punto de victoria. Dejadme comentaros algunas características, no entraré en detalles, ¿vale? Para detalles acudid para preguntas muy concretas os recomiendo que acudáis al manual, pero dejadme deciros que si en algún momento pues para jugar una carta tenéis que descartar otra y no tenéis, porque es la última carta que tenéis en mano, tenéis la opción de abandonar, es decir, eliminar de la partida o bien una de las cartas que tengáis en vuestra zona de juego, en la reserva, o bien la carta superior del mazo de robo, sin mirarla. La podréis mirar una vez hayáis decidido que os cargáis esta carta. ¿De acuerdo? Esto por lo que respecta al paso de acciones, ¿vale? Los jugadores podrán hacer una de todas estas acciones que he descrito y luego pasará el turno. Importante, en orden de turno, ¿vale? Siempre el orden de turno siempre es este. El jugador que lleva a Frodo, el jugador que lleva a Mordor, Aragorn, Saruman, ¿vale? Siguiendo este turno, los jugadores, bueno, pues irán alternando acciones hasta que los 4 pasen de forma consecutiva. Una vez acabado este paso de acciones, pasamos al paso de combate. Se parará el tiempo, por decirlo de algún modo, y se mirarán los personajes ejércitos que se han jugado sobre las sendas y sobre los campos de batalla. Es un sistema muy fácil, ¿de acuerdo? Siempre se compararán atacantes contra defensores. En el caso específico de las sendas siempre pertenecen, entre comillas, o siempre son de los pueblos libres. Por tanto, siempre será la sombra quien atacará los caminos. Esto viene a representar los esfuerzos que hace la sombra para intentar cazar al portador del anillo, ¿vale? Y a la compañía, mientras, bueno, pues que es responsabilidad de los pueblos libres intentar defender estos caminos para que Frodo y Sam, bueno, pues puedan llegar al Monte del Destino. Entonces, como decía, en el caso de las sendas siempre será la sombra la que habrá llevado pues, personajes o ejércitos, no, porque los ejércitos no pueden atacar a las sendas, siempre llevará a personajes a atacar a las sendas y los jugadores en el turno de acciones deberán haberlas defendido. Para ver cómo se resuelve la batalla en una senda, veríamos el número de calaveras que habrían puesto pues, los jugadores de la sombra, ¿vale? En este caso, bueno, pues por ejemplo habría 3 calaveras y se compararía con el número de escudos que tuviese la carta. En este caso de ejemplo, esta carta no tiene escudos, pero veréis otras sendas que sí los tienen, por ejemplo, bueno, pues los veis, siempre estarán en esta parte superior y se restarán. Luego habrá que ver el número de escudos que habrán añadido los jugadores de los pueblos libres y se comparará. Si los defensores ganan, esa tarjeta de senda irá a parar pues, a manos del equipo de los jugadores de los pueblos libres. En cambio, si gana la sombra, la tarjeta va a parar a la sombra y, importante, se añaden contadores de corrupción, ¿vale? Que aquí los tenemos. Se añaden tantos contadores de corrupción como la diferencia, ¿vale? Por la que ha ganado la sombra. Si ha ganado pues, por una diferencia de 3, se añaden 3 contadores de corrupción. Estos contadores de corrupción son puntos de victoria al finalizar la partida. Sabed también que todos los atacantes que se han puesto, pues todos estos esfuerzos, todos estos personajes que se han puesto por parte de la sombra para atacar las sendas, se pierden, se eliminan de la partida, como si dijéramos. Y el número de defensores que se hayan usado pues, realmente para defender también se pierden por parte de los pueblos libres. Los que sobren, en caso de que sobren, si sobran defensores, van al descarte de los jugadores. Sabed que nunca se pueden dejar objetos aparte de su portador, ¿vale? Un personaje que vaya con un objeto pues no puede descartarse de un objeto para evitar ser eliminado de la partida, ¿vale? En ese punto. En el caso de las batallas, el caso es
pues muy similar, muy parecido, ¿de acuerdo? Lo único que en este caso el rol de defensor y el rol de atacante irá determinado pues, por el color de la tarjeta, ¿vale? En este caso, el abismo de Helm, bueno, pues siendo fiel también a la obra de Tolkien, lo defenderán los pueblos libres y lo atacarán a las fuerzas de la sombra. En este caso, veis que bueno, pues ahí también el abismo de Helm cuenta con unas defensas, con unas murallas pues muy bien ataviadas, ¿vale? Que se sumarán pues, al valor de defensa. La sombra tendrá que intentar batir este valor de defensa más el que pongan los jugadores de los pueblos libres. Ved también que hay una serie de facciones que son las únicas que pueden defender y una única facción que puede atacar. En este caso, Isengard es la única que puede atacar al abismo de Helm y pues es Rohan y los magos los que pueden defenderse, ¿vale? En el paso anterior a la hora de jugar cartas. En este punto, en esta fase de combate, pues también se compararán el número, en este caso, de espadas y de escudos que hayan puesto los jugadores. De nuevo, pues el que gane se lleva el gato al agua, ¿vale? Se llevaría esta tarjeta en forma de puntos de victoria. Pero mucho cuidado, porque en los campos de batalla puede que vuelvan pues, a ponerse en liza, a ponerse en el centro de la mesa, porque hay algunos eventos que los vuelven a activar, con lo cual pues no será pájaro en mano, ¿vale? Puede que esos puntos con los que ya contéis pues vuelvan a salir a la palestra y que cambien de bando. Esto por lo que respecta al paso de combate. Dejadme deciros algo que también creo que es importante, y es que algunos personajes tienen un valor de liderazgo. El liderazgo viene representado, bueno, pues por este círculo con unas espadas o con un escudo. Los personajes pueden liderar a un ejército, sí, en un campo de batalla. Un ejército solo puede asociarse a un personaje. Entonces se activarán estos valores y se tomarán en cuenta, bueno, pues como si fuesen los que no están marcados con un círculo. ¿De acuerdo? Se tendrán en cuenta, ya sea el valor de defensa o el valor de ataque, dependiendo del campo de batalla, pues cómo se tendrá en cuenta a la hora de hacer el recuento de quién ha ganado o quién ha perdido en el combate. La fase siguiente al combate es la comprobación de victoria. Si una vez acabado el combate, alguno de los equipos gana por más de 10 puntos de victoria, la partida finaliza y bueno, pues se alza con la victoria el equipo que supere en 10 al otro. En caso de que la diferencia entre los dos equipos sea menor de 10, bueno, pues sigue la partida, siguen las rondas hasta llegar a la ronda número 9. Si se llega a la ronda número 9, en este punto ya se determina el ganador en función de la diferencia de puntos. En caso de empate, la victoria se la lleva a la sombra, con lo cual no hay empate posible en este juego. Si no se ha producido la victoria, si sigue la partida, se lleva a cabo un último paso que es el de robar. Los jugadores de los pueblos libres roban 3 cartas, los de la sombra 4. En otros escenarios este número será variable, este número de cartas que se tomarán serán variables, pero en el de trilogía 3 para pueblos libres, 4 para la sombra. Bien, esto es Guerra del Anillo, el juego de cartas. Espero que el tutorial os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo.